En el último video hablamos de la alimentación de los 5,000 personas y su conexión con el capítulo 11. Ahora Juan quiere hacer una pausa, quiere hacer un stop para contarnos algo excepcional que está conectado con la alimentación de los 5,000 y que después tiene su complemento final en el versículo 22. Ahora, quiero leerlo parte por parte, porque para nosotros va a ser muy didáctico, porque hay un mensaje, algo específico. Quizás este video sea corto, pero considero que va a complementarlo todo. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había ido con ellos. Ahora, vemos que los discípulos suben a esta barca y van por el mar. Ya era de noche. Ya, esto es una nota muy importante y téngala muy en cuenta. Ellos se van y Jesús no sube. Jesús, recuerden que había ido al monte, había subido. Es curioso que esta nota nos hace una conexión siempre con la vez que Elías subió al monte, Abraham subió al monte, Moisés subió al monte. O sea, era algo típico de los siervos de Dios subir al monte para orar o para tener un encuentro con Dios. En el caso de Jesús, un encuentro con su Padre. Y vemos esta nota específica de Juan. La siguiente, ¿cuál es? Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Si nosotros vamos al texto original en griego, este gran viento es nominativo y puede tener una conexión con la ruaj, porque viento, neuma, ruaj, neuma, siempre en el griego. Y hay una conexión, porque nosotros, ¿qué encontramos en el Génesis? Encontramos y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que este viento provocaba que las aguas se movieran. El mar solo no se mueve, es el viento que mueve el mar, haciéndonos un colegamento, un remetz, se diría en hebreo, con Génesis. Según las tradiciones de los judíos, entre las más antiguas, Israel era como una isla en medio del mar. Y en medio de Israel estaba Jerusalén. Y en medio de Jerusalén estaba el templo. Y en medio del templo había una especie de tapa de alcantarilla, y en esa tapa, en ese tapón se podría decir también, estaba escrito el nombre del tetragrama. Y este tapón era una especie de bloqueo, algo que bloqueaba la salida de ¿qué? De los espíritus, de estos demonios, se podría decir el Leviatanim, todo esto, de todo el mal, se podría decir. Porque como lo dije antes en los capítulos anteriores, el mar es un contenedor. El mar es un contenedor de todos esos espíritus inmundos. Porque nosotros, si vamos a Génesis, vemos que entre el versículo 1.1 del Génesis y el versículo 1.2 pasó algo. Porque no es que el agua aparece de la nada, hubo un juicio. Cada vez que veamos el mar o el agua encima de todo lo seco, es que hubo un juicio. Lo vemos en el diluvio después. Entonces, según la tradición judía, el mar es contenedor de los males. Por eso Jesús tiene que bajar a las aguas del bautismo. Y cuando baja a las aguas del bautismo, Él se llena, se mancha sus vestiduras con toda la porquería, con toda la maldad del hombre. Bueno,
vemos la situación de los discípulos que se subieron a esta barca y iban por el mar de Galilea hacia Capernaum, de donde estaban. Vemos que el agua se comienza a mover, vemos este gran viento. Es curioso que en esa barca estaban los 12. El número 12 también hace un gran significado, tiene un gran significado en la teología sacerdotal, en la teología qumránica. ¿Por qué? Porque para formar una nueva, se puede decir, formar una nueva comunidad, se necesitaban 12 personas, 12 hijos de Israel. Entre ellos tenía que estar un sumo sacerdote, 2 levitas y 9 israelitas de cualquier nación, más, 12 más 1 que sería el gran maestro. Y es curioso que en esta barca estaban los 12 discípulos, navegando en el mar de noche, otra vez. Mire, tenemos prácticamente lo mismo que el Génesis. Encontramos, no había luz, era de noche. Vemos el mar y vemos el gran viento. Vemos prácticamente que los judíos, estos discípulos, estaban reproduciendo una situación totalmente conectada con el Génesis. Y vemos que el gran viento, las aguas, estaban moviendo esta barca. Prácticamente, ¿qué nos quiere decir Juan? Que nosotros, los amigos, los discípulos, estamos navegando en un mar de maldad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando habían remado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron mucho miedo. Es curioso que Juan nos diga la cantidad de kilómetros de distancia que habían recorrido. ¿Por qué? Porque desde Tiberíades, donde sucedió la alimentación de los 5,000, hasta Capernaum son 15 kilómetros. 15 kilómetros contados, y son verdaderos. Son verdaderos estos 15 kilómetros. Los exégetas, hasta el profesor Vini, me comentó que sí, son específicamente 15 kilómetros. Cuando Juan dice que eran 25, 30 estadios, eso, si hacemos el cambio métrico, nos resultan 5 kilómetros. Pueden calcularlo ustedes mismos. Prácticamente estos discípulos no habían recorrido ni la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Ven a Jesús caminando sobre el mar. Y esto para un judío, y esto en este caso para los discípulos, y ahora para nosotros, nos hace ver que Jesús, como la Ruaj, están dominando encima de la maldad, del mar de la maldad. Ellos tienen el dominio completo. Jesús, como el tetragrama, como el Kyrios, domina. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué les dice? Jesús les responde: no temáis, yo soy. Cada vez que Jesús dice esta palabra, yo soy, sucede algo espectacular. La naturaleza cambia, el espacio cambia. Cada vez que vean este yo soy, sucede algo increíble. Y en este caso, el caminar en el agua no es lo más increíble. Lo más increíble sucede ahora. Ellos entonces con gusto lo recibieron, porque Él les dijo: yo soy, tranquilo, yo domino todo. Él les dijo: yo soy Dios, cálmense. Y ellos lo recibieron con alegría. Pero, ¿qué sucede después según el texto? Que es específico. Fui a ver los comentarios, fui a preguntar, fui a investigar, porque yo cuando lo leí la primera vez
y me di cuenta de este hecho, ¿no? Me pareció increíble. El texto dice, y la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Ese enseguida es ahí mismo, en el instante, ipso facto. Prácticamente ni bien Jesús subió a la barca, ellos llegaron. Por eso Juan nos dice la distancia. Por eso Juan nos dice la cantidad de metros que ellos habían avanzado. Prácticamente cuando Jesús sube a esta barca, prácticamente está subiendo el Maestro, está subiendo el Dios del Génesis, el Dios que creó todo. Sube a la barca, que representa a Israel. Cuando Jesús sube a la barca, donde está Israel, cuando vemos este suceso, el tiempo y el espacio se deforman, como en la transfiguración, como en la crucifixión. El tiempo y el espacio se deforman, y esto es posible. Científicamente Albert Einstein había dicho algo parecido acerca del peso corporal, que eso, bueno, eso los invito a cada uno a ir a buscarlo. Jesús como Dios, en ese preciso momento deformó el espacio y el tiempo, porque, como les digo, para mí fue increíble. En ese instante llegaron. Faltaban 10 kilómetros para llegar a Capernaum, pero el texto dice que ellos al instante llegaron. Cuídense mucho, Dios les bendiga, tomen todas las precauciones contra esta plaga, manténganse viendo los videos, inviten a otras personas a ver los videos, porque yo creo que esto va siempre agarrando fuerza. Cuídense mucho, Dios les bendiga.